magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva edición de su programa Referente Jurídico. El derecho penal constituye un instrumento de control social y una característica fundamental del mismo radica en la fuerza coercitiva con la que actúa, es decir, básicamente la privación de la libertad en determinados casos que se aplican a ciertos sujetos, a ciertas personas que infringen las normas jurídicas, cometen una serie de delitos o se presume que han cometido algún tipo de ilícitos penales y para poder perseguirlos judicialmente es necesario ponerlos a buen recaudo. A estas nuevas figuras que el día de hoy se implementan a través del Código Procesal Penal se le conoce con el nombre de detención judicial preliminar, pero también se presenta la forma de la detención judicial en caso de flagrancia. Para hablar de estos temas, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Fran Almanza Altamirano, fiscal superior de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima. Además de ser uno de los más destacados fiscales, también ejerce la docencia universitaria en importantes universidades del país y, como no, es también docente de larga data de la Academia de la Magistratura. Bienvenido al programa, doctor Fran Almanza. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo cordial a la Academia de la Magistratura, a su persona, doctor Pacheco, por esta invitación y espero que podamos dialogar de este tema tan importante que ha mencionado usted. Bueno, esta figura de la detención judicial preliminar y la detención judicial en caso de flagrancia es una figura que no existía en el viejo Código de Procedimientos Penales, que todavía se aplica aquí en Lima, porque en el resto del Perú nuestros televidentes han de saber que después de este proceso de reforma que ha atravesado ya más de 10 años, se ha venido implementando el nuevo Código Procesal Penal, que ha traído como justamente una de las figuras innovadoras de la persecución penal estas formas de detención. ¿Cuál es esa característica fundamental de este nuevo Código Procesal Penal, doctor Almanza, en relación de estas nuevas figuras de persecución judicial de delincuentes y de supuestos delincuentes? Bueno, en el viejo código, en el Código del 40, existían privaciones de libertad, pero estas privaciones eran dispuestas por el juez. El juez, cuando dictaba el auto de instrucción, el juez como director de la investigación dictaba mandato de detención o mandato de comparecencia. Con lo cual, la privación de libertad mientras dure el proceso como medida de cautela estaba a cargo del juez. Y el juez lo hacía sin que se lo pida a nadie. Ya el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, que no es tan nuevo, que ya tiene como 10 años, estableció la detención preliminar, la prisión preventiva, formas de detención judicial, pero previa audiencia. Con la aplicación de dos principios fundamentales que son el principio de oralidad y el principio de contradicción. Y siempre pedido de parte. Para que haya con el nuevo modelo procesal penal una prisión preventiva o una detención preliminar, tenía que haber un pedido expreso del fiscal. Y ese pedido discutirse en una audiencia pública, en una audiencia contradictoria con presencia de la defensa y recién allí se tomaba la decisión de privar a una persona de su libertad mientras dure el proceso penal o con algún fin cautelar. Y esto creo que el nuevo código es un gran avance, porque se permite, se garantiza el derecho de defensa, se garantiza el derecho de contradicción, se usa la oralidad como medio de comunicación y estas discusiones, estos debates que toman decisiones tan importantes como estas son de manera pública. Bueno, y además ha colocado al fiscal en el centro mismo de la acción de persecución judicial, porque el fiscal ahora sí ejerce la labor de conducir la investigación desde el inicio del conocimiento
del hecho delictivo, cosa que no sucedía en el caso del viejo Código de Procedimientos Penales, donde el juez investigaba y eventualmente también sentenciaba, porque dado el hecho de que existían más procesos sumarios que ordinarios, no había juicio oral, así que entonces era una especie de juez contaminado. Ahora el fiscal sí tiene esa misión que le corresponde conforme al mandato constitucional. Desde luego. Ese solo hecho de que se cambie quién dirige la investigación, en el viejo código dirigía el juez y en el nuevo código dirige el fiscal, ese solo hecho implica que las detenciones ya no pueden ser dadas de oficio por el juez. El fiscal las tiene que pedir como director de la investigación y tiene que sustentar y tiene que fundamentar por qué razones pide su medida. Y en todas las medidas, desde la detención preliminar, la detención judicial en flagrancia, la prisión preventiva, ese fiscal tiene que decir al juez qué elementos tiene. En preliminar será qué razones plausibles tiene. En preparatoria, ya en prisión preventiva será qué fundados y graves elementos de convicción tiene. Y recién, luego de eso, llevarle al juez un pedido, sustentarlo en audiencia. Y creo que hemos visto de un tiempo a esta parte todos, porque en televisión abierta han estado pasando las audiencias de prisión de casos bastante importantes y mediáticos en los que se ve al fiscal sustentando estos pedidos de privación de libertad. Efectivamente. Para los televidentes que nos están viendo en este momento y que no conocen de la terminología jurídica, pero que sí les preocupa mucho el tema de la seguridad ciudadana, en palabras sencillas, ¿qué cosa es lo que constituye esta figura de la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia? A ver, vamos a empezar definiendo la detención en caso de flagrancia. La detención en flagrancia se da en 4 supuestos. El primer supuesto es cuando una persona es capturada por la policía, es una detención en flagrancia siempre por la policía. Es una detención cuando se le encuentra a la persona, como se dice, con las manos en la masa, en el momento mismo en que está cometiendo el hecho delictivo. Ese es el primer supuesto de la detención en flagrancia, que es la detención en flagrancia propiamente dicha. El segundo supuesto es la cuasiflagrancia. La policía no lo encuentra en el momento mismo en que está cometiendo el delito, pero sí lo encuentra cuando acaba de cometerlo y fuga. Y es una flagrancia en fuga, es la cuasiflagrancia. Luego tenemos la flagrancia por sindicación, que es cuando no se le encontró cometiendo el delito, tampoco se le encontró fugando, pero un testigo o un agraviado los indica, o con un video también se les indica. Y por último, la última flagrancia es la flagrancia presunta, la presunción de flagrancia. Es la flagrancia ya no con las manos en la masa, sino con las manos en la masa, sino con la masa en las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que a la persona se le encuentra con huellas, con signos, con los arañazos, hematomas. Con todos los elementos propios de la comisión delictiva que han generado algún tipo de lesión probablemente en el imputado. En el imputado y también seguramente hasta la sangre con él del agraviado. Ya, correcto. Esa es la flagrancia. Ese es el caso de la flagrancia. Así es. O la detención judicial en caso de flagrancia. La detención que realiza la policía. Ya. Esta detención, con el Código Procesal Penal, tenía un plazo de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que después de que a la persona se le priva de su libertad, 24 horas tiene el fiscal para ponerlo a disposición del juez. Son 24 horas y no más las que tenía el juez. Con la dación de la ley que hoy día vamos a comentar, que es el decreto legislativo 1298, se crea esta famosa detención judicial en flagrancia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las 24 horas, hasta las 12 primeras horas, el fiscal puede pedirle al juez que esta detención en flagrancia se prolongue a 7 días. ¿Hasta 7 días? Hasta. ¿O 7 días necesariamente? Hasta 7 días. Hasta 7 días. Puede ser 5, 4. Según la necesidad, hasta 7 días. Y en esta detención se va a sustentar en audiencia, el fiscal va a decirle por qué quiere 7 días, para que ponga la formalización y el pedido de prisión preventiva posterior. Eso tendrá que hacerse también en una audiencia, y ese fiscal tendrá que sustentar en esa audiencia qué razones tiene para hacer eso. Bueno, básicamente radicará en el hecho de que, como se sabe, por mandato constitucional, la detención solamente debe darse en un máximo de 24 horas, y no más. Y ese es un tiempo muy pequeño para poder, desde la perspectiva de la función fiscal, acopiar los elementos necesarios
que lleven a la generación de indicios razonables de la comisión del delito que luego sean evaluados en juicio. Queda muy pequeño este espacio de tiempo y probablemente por eso es que el fiscal tiene que solicitar hasta 7 días la prolongación de la detención para evitar la fuga del sujeto por un lado, ¿no? Y aprovechar la circunstancia para ir investigando. Pero algunas voces garantistas han dicho de que esto en realidad constituye no un avance sino un retroceso, porque el código que se inspiró en principios garantistas ahora se vuelve un tanto más draconiano, según el parecer de algunos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Bueno, yo creo que esta no es la regla. La regla no es que una persona se le tenga detenida 7 días para que luego de 7 días recién se ponga el caso a disposición del juez con un pedido de prisión preventiva y una formalización de investigación preparatoria en este caso. No es la regla, es la excepción. Y es para casos muy puntuales, casos en los cuales el fiscal en 24 horas no pueda terminar de hacer una imputación necesaria que conlleve una formalización de investigación preparatoria. Tenemos, por ejemplo, un caso que es un caso harto conocido en los medios de comunicación, que es el caso de Rápidos y Furiosos, este caso de Lima Norte, claro, donde asaltantes con armas largas fueron capturados y el fiscal pues no tuvo el tiempo suficiente para en 24 horas tener un caso listo y estos señores tuvieron que ser puestos en libertad. Entonces, casos extremos como esos ameritarían que el fiscal pida una detención judicial en flagrancia y ese su plazo de 24 horas se extienda hasta 7 días. Pero no es la regla, es la excepción. Sí, la excepción. Bueno, además es necesario considerar que en la separata de normas legales del Diario Oficial del Peruano ha sido publicada la ley número 30.558 que ha hecho una modificación, una reforma constitucional del literal F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que señala clarísimamente que la detención no durará más de 48 horas, es decir, constitucionalmente hablando, ahora se ha ampliado 24 horas más. Quizás el fiscal, desde el punto de vista de la investigación, dispone de un poquito más de tiempo para poder realizar las diligencias necesarias para copiar los medios probatorios que le permitan luego sustentar una causa ante el juez. Con esta reforma constitucional, ¿cómo queda entonces esta figura de la detención judicial en caso de flagrancia, que amplía la detención hasta 7 días? De todas maneras, 48 horas quedan muy pocas y se hace necesario que se extienda hasta 7 días la investigación con detención. De hecho, que el plazo que establecía la Constitución anteriormente era 24 horas. La Constitución decía, cuando se detiene una persona, se le tiene que poner a disposición del juez en el plazo de 24 horas. Poner a disposición del juez significa llevarle al juez el informe correspondiente de todo lo que se ha hecho en esas 24 horas. Y a veces 24 horas no alcanzaba para hacer eso. El tema es que con esta reforma legislativa que usted acaba de mencionar, lo que se ha hecho es modificar la Constitución. No se ha modificado el Código Procesal, se ha modificado la Constitución. A partir de la dación de este decreto legislativo que usted acaba de mencionar, la Constitución ya prevé 48 horas de plazo para que se pueda poner a disposición del detenido con el juez. 48 horas es mucho más beneficioso, es mucho más favorable en opinión del suscrito. El suscrito considera que 48 horas es mucho más saludable que tener 24 horas únicamente. Magnífico. Bueno, ahora, eso implicaría entonces que se dé una también modificación probablemente del Código Procesal Penal. En este caso, ¿amerita una modificación o así como está redactada esta norma del decreto legislativo 1298 en el caso del artículo 261, basta como está redactada para continuar manteniéndola a pesar de esta reforma constitucional? De hecho, que el artículo 264 del Código Procesal Penal establecía el plazo de detención en flagrancia de 24 horas. Ese plazo del Código Procesal Penal hoy día colisiona con el plazo de la Constitución, porque al haber sido modificada la Constitución ya hay una colisión. El Código Procesal habla de 24 horas y la Constitución habla de 48, de manera tal que esta norma, el Código Procesal Penal, esta norma se vuelve inconstitucional. Ya. Entonces ahí va a generarse una gran discusión. Vamos a seguir hablando sobre el particular, pero ahora vamos a hacer un corte para ir a una pausa y regresamos a nuestro programa Referente Jurídico.